Ya es tiempo de que todos lo sepan. Nadie está obligado a tener hijos. La capacidad para engendrar hijos no justifica tenerlos. Esa capacidad biológica debe estar apoyada en otras capacidades de mayor importancia para tener derecho a ejercerla. Todos conocemos padres de familia que no debieron serlo. En numerosas ocasiones, sus hijos y la sociedad debemos asumir las consecuencias de su irresponsabilidad. Los delincuentes, ya sean de condición humilde o presidentes de una nación, son con frecuencia el fruto de padres irresponsables. Ser padre irresponsable es hacer cosas malas, pero también no hacer cosas buenas por los hijos. Los padres irresponsables se pueden encontrar en cualquier lugar y en cualquier estrato social y económico. Tener hijos solo porque todos lo hacen, o para dejar huella en el mundo, o por la egoísta idea de tener quien te cuide en la vejez, es un grave error. La idea romántica de lo que significa tener un bebé, un hijo, debes de reemplazarla por la verdad completa. Tener un hijo responsablemente es tal vez el asunto más grave al que te enfrentarás en toda tu vida, pues involucra un alto grado de sacrificio físico, sacrificio psicológico y sacrificio económico. Significa renunciar a muchos placeres e incluso a perder parte de tu libertad. Tener un hijo implica tener que lidiar con cierto nivel de caos y estrés durante años o tal vez durante toda tu vida. Si no estás consciente de todo ello, seguramente sufrirás y tu hijo también. Un hijo requiere cuidados intensivos desde que nace hasta que se convierta en una persona ética, es decir, hasta que sea capaz de procurarse el bien sin perjudicar a otros. No has terminado de educar a tu hijo solo porque ya le diste la universidad, ni la maestría, ni el doctorado. Si tu hijo todavía no es una persona ética, no tienes derecho a arrojar basura a la calle. Punto. Necesitarás poner de tu parte mucha atención e inteligencia para educarlo y apartarlo del mal con su infinito número de disfraces. Solo basta un descuido para fallar como padres. No es fácil educar responsablemente a un hijo. Debes tener la voluntad para aprender todo lo necesario con el fin de poder formar a una persona ética desde la infancia. Muchas personas podrán decir, es que nadie nace sabiendo ser padre. Es cierto, nadie nace sabiendo ser padre. Pero yo en toda la vida solamente he conocido una sola persona que cuando supo que iba a ser papá, empezó a comprar libros como loco para tratar de educar lo mejor posible a su hijo. Empezó a tomar cursos y a leer todo lo que podía. Nada más he sabido de una persona, seguramente hay más, pero yo nomás he conocido una persona que cuando supo que iba a ser papá, en ese momento empezó a leer todo lo que pudo para ser el mejor papá del mundo. La historia ha demostrado que una persona sin ética puede causar más daño que cualquier arma. Cada hijo engendrado por padres irresponsables es una amenaza para la humanidad. Solo recuerda que cada sinvergüenza que conoces existe gracias a que un par de irresponsables se reprodujeron. Muchas de las personas que te han hecho sufrir injustamente son casi siempre fruto de padres irresponsables. Esas personas que te molestan en la escuela, que te han hecho sufrir en la escuela injustamente, en el trabajo, tus vecinos, tus gobernantes, esos niños que le hacen bullying a tus hijos, todas esas personas que hacen sufrir injustamente al prójimo son casi siempre el fruto de padres irresponsables. Y unos se preguntan, ¿pero cómo es posible? Si doña Juanita y don Juanito, tan lindas personas que son, ¿cómo es posible que hayan tenido ese engendro del demonio? Muy fácil, porque ese engendro del demonio lo es porque no recibió toda la atención de sus padres. Sus padres pueden ser muy lindos y muy buenos, pero no se abocaron a la responsabilidad más grande que existe en todo el sistema solar, su hijo. Esa es la más grande responsabilidad, ni ser presidente de una nación, ni de la ONU, ni de nada. Ser padre responsable es lo más importante que existe. Es por eso, gracias.
Es por eso por lo que las personas deben ganarse el derecho a tener hijos. Deben tener la voluntad y las capacidades suficientes para poder educarlos de manera integral, con amor y con ética. Si no tienen las capacidades y la voluntad para criar hijos moralmente rectos como una viga de acero, entonces ni siquiera lo intenten. Borren de su mente para siempre la idea de ser padres. Porque al concebir tu primer hijo, tu libertad, tus derechos y tu vida deben quedar subordinados a la educación integral de tu hijo. Tienes que asegurarte de convertir a tu hijo en tu obra maestra. Cada hijo que tengas debe alcanzar el grado de obra maestra, ni un punto menos que eso. Solo una formación así nos permitirá tener una sociedad más buena y feliz. Aquí no hay nada más que agregar.